Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Como siempre, vamos a dar unos minutitos para que termine de conectarse más gente. Ya está por aquí también Francés preparado para su parte y Rosalía para ayudarnos con las preguntas. Y mientras, vamos a ir haciendo unos sondeos como es de costumbre en estos minutillos para no aburrirnos. Y además así tengo algo de información que me interesa saber sobre la plataforma en sí. La primera, como siempre, vamos a ver si cuántos socios de PEP tenemos en la sala. Mientras tanto, también podéis ir confirmando por el apartado de preguntas si se ve y se escucha todo bien. Bueno, voy a ir cerrando ya esta primera pregunta. Más o menos 2/3 de los asistentes sois socios de PEP, entonces las siguientes preguntas que tenía preparadas son, o sea, está bien porque van especialmente dirigidas a socios de PEP. Aquí. Esta pregunta es especialmente para socios de PEP. Si utilizáis vuestro área privada que tenéis en la página de PEP y si la utilizáis, si la encontráis útil y que la información que está allí es interesante. Vale, bueno, pues lo voy a cerrar ya. Vale. Hay una parte, como me temía, hay una parte de los socios de PEP que no utilizan ese área privada o que no lo encuentran útil. Y bueno, esta pregunta la hacía con una intención y con un motivo, y es que pues, estamos actualizando nuestra página web y en la parte de área privada de los socios también es otra parte que se va a actualizar, ¿no?, de esa web. Y esperamos que sea más útil y que os animéis más a utilizarla y sobre todo, en general, a interactuar con la página web nueva. Vamos a presentar esta nueva página web dentro de poquito y sobre todo para los que sois socios en la asamblea que hemos anunciado y que se va a celebrar el día 30 de abril, pues ahí ya podréis ver los avances de la nueva web. Y hago una última pregunta y también es para más enfocada hacia los socios de PEP que están aquí y es relativa al resumen mensual que enviamos de noticias. Nosotros enviamos un clipping de todas las noticias que mencionan al Standard Passive House y a la plataforma PEP mensualmente. Y este email, la verdad que contiene muchísima información, pero realmente no tenemos conocimiento de vuestra opinión, de si esto os interesa o no, o si de verdad veis esas noticias que enviamos ahí, o si por el contrario no le hacéis ni caso, vamos. Vale, bueno, pues lo cierro ya y lo comparto. Realmente sí que os resulta de interés a la mayoría de los socios que lo recibís, entonces, bueno, pues nos alegra saber eso y continuaremos haciéndolo. La verdad que nos conlleva un esfuerzo pero creemos que es muy interesante estar al día de todas esas noticias, ¿no?, que salen del sector. Vale, pues sin más, ya ha llegado
han terminado de conectarse más gente, Francés, mientras estábamos haciendo estas preguntas, así que yo voy a hacer una breve introducción como siempre y luego ya te doy paso y arrancamos con la jornada, si te parece. Perfecto. Muy bien, pues a ver, aquí estoy. Vale. Vale, creo que ya se está viendo mi pantalla, si me lo podéis confirmar. Sí, se ve bien. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, pues bienvenidos al webinar de automatización en nuestra serie del webinar de los viernes sobre buenas prácticas. Creemos que esta serie está gustando mucho y la verdad que nos gusta mucho hacerla porque vamos un poquito más allá de lo que es el concepto, ¿no? Y como siempre, tenemos que, para aquella parte que no es socio de PEP, que estáis en la jornada, aunque seguramente ya nos conozcáis, pues sin nada más que deciros que somos una asociación sin ánimo de lucro englobada por, a día de hoy, 850 técnicos especializados en Standard Passive House en todo el territorio español y que nuestro objetivo fundamentalmente es divulgar la alta eficiencia de la edificación a través del Standard Passive House, con nuestro lema Vivir mejor con menos energía, y esto lo hacemos en todos los ámbitos, tanto profesional como social como institucional. El estándar Passive House en sí es un estándar de construcción prestacional que nació en Alemania en el año 1991. A día de hoy se considera el más exigente del mundo en cuanto a eficiencia energética de la edificación y lo que hace es combinar un elevado confort del espacio interior de los edificios garantizando mínimas demandas energéticas para ello. Marca unos requisitos como un estándar prestacional que es, como decía, de manera resumida y directa y en una de sus categorías que es la Passive House Classic, estos son los requisitos que marca. Hay muchísimos más requisitos que están todos recogidos en un documento que es público y tiene aplicación tanto para obra nueva como para rehabilitación, como para tipologías especiales con determinadas excepciones o puntos que se pueden modificar, ¿no? Siempre hablamos de estos números porque son lo más inmediato, pero que sepáis que hay muchísimos requisitos y también hay variaciones de ellos para otras tipologías y casos. Para alcanzar esos requisitos siempre hablamos que hay que trabajar de manera conjunta y coordinada a una serie de principios de la edificación que vienen a estar resumidos aquí, ¿no? Como es pues, partir de un buen diseño bioclimático, orientaciones, capacidades, etcétera, e incluir un aislamiento de alto espesor, que ese aislamiento sea continuo y esté bien trabajado en todos los encuentros para garantizar una ausencia de puentes térmicos, trabajar también la envolvente opaca del edificio en cuanto a su hermeticidad al paso de aire de infiltraciones no deseadas, utilizar obviamente carpinterías de altas prestaciones y cuando tenemos esa envolvente muy hermética y muy bien aislada, pues tendremos que garantizar que se ventila adecuadamente y lo haremos a través de una ventilación mecánica con recuperación de calor. En climas como en España, es fundamental tener en cuenta la protección solar también para evitar posibles sobrecalentamientos del edificio. Y como veis, en ninguno de estos conceptos se habla de automatización, igual que nos pasaba en el webinar de sistemas activos, ¿no? Pues aquí en estos principios no se habla de la automatización, pero sin duda es un punto clave y que hay que tener mucho cuidado pues precisamente, pues, por ejemplo, con protección solar, pero también con otros conceptos como la gestión de la energía y del uso o la operación de los sistemas activos. Y para optimizar eso, al final lo que se trata en Passive House es de afinar mucho, tratar de reducir al máximo las demandas y de ser muy eficientes en aquello que hagamos, y ahí la automatización y la gestión de la energía nos puede ayudar mucho. De hecho, en el propio cálculo del estándar, son capturas del programa PHP, pues hay zonas, hay partes en las que se tiene en cuenta si hay sistemas automatizados o no. Y es que el factor usuario al final es un factor determinante a la hora del comportamiento de un edificio, pues el accionar o no protecciones solares, el abrir o no ventanas para ventilaciones cruzadas, el
la temperatura de consigna a la que pongamos el termostato, todo eso influye al final en el comportamiento del edificio, ¿no? De hecho, estos son capturas del propio manual y por poner solo un ejemplo, ¿no? Dice que para el cálculo de la refrigeración, de la demanda de refrigeración, en el caso de que esta sea manual, se supone un 70% de la radiación, o sea, que va a influir sobre un 70% de la radiación solar, pero si esto es automático, lo pasa a un 80%, ¿no? O sea, simplemente como ejemplos de que veáis que la automatización o el accionamiento manual tienen su importancia y su peso a la hora de calcular en PHPP y en Standard Passive Flow, ¿no? Y que eso se tiene en cuenta. Y sobre eso, sobre la automatización y la gestión de energía, es sobre lo que nos va a hablar Francesc Soler, que es director de Oxon y es ingeniero industrial y que seguro que sabe muchísimo más que yo sobre estos temas. Si yo termino aquí ya, le doy paso a él. Simplemente recordaros que tenemos unas jornadas preparadas. La semana que viene descansamos de webinar de los viernes y de otras jornadas porque tenemos un seminario técnico para unos colegios de aparejadores. Y la próxima jornada, que esta es exclusiva para socios de PEP, es sobre sistemas de carpinterías de Perú, que es el miércoles 28 a las 5:30. Ahí que os pasaremos los links para que os podáis registrar quienes queráis, además de enviaros emails, como siempre hacemos. Así que nada, sin más, muchísimas gracias por asistir y ya le voy a pasar a Francés el testigo para que pueda hacer su parte. Perfecto, gracias. Creo que ya lo tienes ahí, Francés. Muy bien. Pues nada, muchas Vale, gracias. pongo la presentación. Chao. Vale, gracias a todos los asistentes. A ver, el título son buenas prácticas en automatización o realmente en monitorización, automatización y gestión energética, que nos lo podríamos tomar en 3 pasos. Primero monitorización, después automatización y ver un poco qué es la parte de gestión energética. Pero me voy un poco más para atrás en el tiempo, en el aspecto de decir, bueno, aquí la presentación está hecha, unas cuantas buenas prácticas que podemos tener de manera manual, como ahora comentaba, el hecho de abrir ventanas para ventilar en verano, si fuera hace fresco, o si nos vamos de vacaciones y tenemos el calentador de ACS, pues lo paramos cuando estamos fuera, o apagar los dispositivos que quedan en stand-by, parar el clima si abrimos ventanas, utilizar las persianas, la parte de protección solar para evitar que entre calor en el sol en verano y utilizarlas al contrario en invierno. Todo eso son acciones que seguramente hemos visto hacer a nuestros abuelos o a nuestros padres en las casas cuando no teníamos elementos activos. Por un lado, y hace tiempo que todos tenemos claro el tema de los datos. Tener datos es poder, tener información es poder. Por tanto, los datos de estadísticas, monitorizar qué está pasando en la instalación, nos ha servido para avanzar en tanto el tema de aislamientos, como el tema de cerramientos, como el tema de calidad de aire, tener toda esa información para ver cómo hacemos actuar a los sistemas. Vale, por lo tanto, el tema de tener datos es una de las partes más importantes. Los sensores antiguamente éramos nosotros mismos, antiguamente o no tan antiguamente, los mismos decidimos o sabemos si tenemos calor, abrimos ventanas para refrescar, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy sí que ya en nuestros hogares cada vez tenemos más tecnología. Y cuando hablo de tecnología no me refiero a tener el Alexa o a tener el Google Home o a tener este tipo de dispositivos, sino más relacionados al funcionamiento de los elementos activos que tenemos en la casa. Tendremos motores en las persianas o la posibilidad de ponerlos. El clima, zonificar. Muchas veces esta parte de zonificación y sobre todo en Passive House se habla mucho de tener una temperatura uniforme en toda la casa. Podríamos al menos zonificar la zona noche y la zona día. Esto es una idea que dejo ahí. Tema control de accesos en cuanto a si realmente estoy en casa, no estoy en casa. Seguramente algunos de vosotros ya tenéis coche eléctrico, tenéis un cargador o estáis pensando o seguramente tenéis un horizonte en los próximos 2-3 años comprar un coche eléctrico, por tanto, incorporar este cargador.
El otro día hicimos un webinar con la integración de los cargadores de coche de CirControl y de los diferentes estudios que hay, tenéis que tener en cuenta que el cargador de coche llegaría a ser el 50% del consumo eléctrico de un hogar, ¿vale? Por lo tanto, es una parte importante a controlar, no simplemente tener el enchufe, enchufar y que cargue con las 8 horas o lo que sea. Por tanto, tenemos sensores, tenemos posibilidad de tener esos actuadores, por eso la parte de automatización, pues, ¿por qué no actuar en vez de coger los datos, analizarlos mes a mes o cada 2 meses y tomar decisiones? Tenemos que tener un sistema que ya tome las decisiones en tiempo real, dependiendo de los datos que tengamos. Vale, sistema inteligente, aquí veis que lo he puesto entre comillas un poco en el aspecto de, bueno, ¿qué quiere decir sistema inteligente? ¿Cómo actúan esos sistemas? Básicamente, necesitamos sensores, el control de todos los sistemas y a partir de ahí tomar decisiones para eficiencia energética, esto es lo primero, al menos desde mi punto de vista, para seguridad, para confort, y continúo comentando en cuanto a eficiencia energética, sería más en gestión energética, el control de cargas. Ya sea ahora comentado el tema del coche eléctrico, ya sean electrodomésticos, ya sean otros dispositivos. Eficiencia energética o gestión energética. Aquí el otro día leí una frase que decía, bueno, la primera energía renovable es la eficiencia energética, ¿vale? Y es verdad. Por tanto, como concepto de eficiencia energética es todo lo que nos permita ahorrar el máximo de energía posible. Ya una casa, un edificio passive house ya nos permite eso gracias a los sistemas pasivos, a las... ahora no me sale el nombre. Bueno, los aislamientos, todo esto nos permite tener la máxima eficiencia energética, pero vamos a un paso más y decimos, vale, aquí tenemos sistemas activos, que podría ser el control de clima, si es que depende de la zona y depende del passive house hay ese clima adicional, o bien simplemente la batería en la recuperación de calor para precalentar o preenfriar. La protección solar, importante que no dependa manualmente de si estoy en casa y hago bajar mis persianas para hacer sombreado en verano o subir para aprovechar el calor en invierno, sino simplemente que vaya automática, porque pensemos, no sé vuestro caso, pero ahora sí que es verdad que estamos más en casa que hace 2 años, pero normalmente el tiempo que estamos en casa no es el mayor tiempo posible. El tema de renovación de aire, fundamental también controlarlo, no simplemente o también para la calidad de aire y para esa renovación que se necesita, sino utilizarlo como apoyo al clima para intentar hacer que las máquinas de clima se pongan en marcha el mínimo tiempo posible. Y otro apartado que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el tema de la iluminación. La iluminación es otra parte, depende del tipo de casas, pero nos puede ocupar entre el 12, 15, 18% del consumo eléctrico. Si podemos hacer que esa iluminación sea regulada en toda la casa, vamos a ahorrar entre un 40 y un 60% de esa iluminación, porque no siempre vamos a necesitar que esté puesta en marcha y no siempre a la misma intensidad, pero regular iluminación, sobre todo a 220, es complejo y es caro. ¿Vale? Pensad que ahora toda la iluminación es por LED, por tanto los LEDs originales no se alimentan a 220, sino que todas las bombillas de LED que tenemos tienen un transformador, un driver, ya sea integrado o ya sea externo. Por tanto, si podemos hacer esa alimentación a 24 voltios, la regulación es muchísimo más económica. Incluso más económica que en sistemas automatizados hacer un on-off de la iluminación. Por lo tanto, es un elemento, pienso que es también a tener en cuenta. Vale, gestión energética. Primero, podemos o entra en juego dos partes desde nuestro punto de vista. Primero, el precio de la energía que nosotros pagamos, la energía eléctrica en cada momento. Por tanto, decidir qué ponemos en marcha o cómo hacemos trabajar los diferentes sistemas de casa referente a ese precio. O bien, si tenemos nuestra propia generación de energía,
ya que tengo mi generación de energía, puedo tener sobrantes. ¿Qué hago con esos sobrantes? ¿Vale? Lo típico, luego os diré un poco cómo hacerlo, pero lo típico es pensar en si tengo depósito de inercia, calentarlo o enfriarlo más. Si tengo cargador de coche, pues inyectar ese sobrante para que me cargue el coche más rápidamente. Si tengo electrodomésticos, poner la secadora, lavadora. Evidentemente, primero tenemos que poner la ropa dentro, pero esos electrodomésticos que nos consumen más energía. Yo he visto casas, por ejemplo, en Alemania, de edificios, casas de consumo prácticamente nulo, que lo que hacen ahí, teniendo en cuenta la insolación que tienen ahí, que tenemos aquí, es muy distinta, pero por ejemplo, el tema del frigorífico, solo lo alimentan cuando tienen su propia energía. Tú ves un frigorífico, ves es A++, o lo que sea, el fabricante te dice puede estar sin alimentación y conservando la temperatura durante 24, 36, lo que sea, las horas que sean. Entonces, como por la noche es cuando menos abrimos el frigorífico, ellos directamente lo paran y simplemente lo hacen trabajar cuando hay suficiente energía solar. Vale, esto es un caso extremo, pero se llega a hacer este tipo de control. Vale, después de todos estos conceptos que a veces son un poco conceptos en la nube, ¿vale? ¿Cómo podemos implementarlo o qué tenemos que tener en cuenta? Desde nuestro punto de vista, si queremos automatizar, no podemos instalarnos elementos individuales. Cuando hablo de elementos individuales me refiero a un termostato que va con conexión a Wi-Fi, que tiene su propia aplicación, por tanto lo compro en el Leroy Merlin, en cualquier almacén, me lo instalo en casa y ya está. Por otro lado, compro unas bombillas que también se conectan a mi red Wi-Fi, tienen su aplicación, o tengo un sistema que va con su aplicación para subir y bajar persianas. Ese termostato que va conectado a la red Wi-Fi y esas persianas no se comunican. ¿Vale? Evidentemente voy a llegar a casa y voy a tener la temperatura adecuada, pero seguramente porque ha hecho trabajar más el sistema de calefacción en este caso si dejamos las persianas bajadas y es un día soleado que podríamos haber aprovechado esa energía. Entonces son elementos importantes que no tengáis la idea de comprar distintos elementos domóticos para el tema de clima, para el tema de protección solar, para el tema de iluminación. Necesitamos o necesitáis escoger un sistema que ya tenga incorporados estos sensores y actuadores, ya sean cableados o vía radio. Hablaremos un poco más adelante en cuanto a renovación o en cuanto a obra nueva. ¿Vale? Pero sí que es interesante el hecho de decir, bueno, voy a tener en algún sitio un cerebro que necesita tener todos esos sensores y tomar las decisiones. Por sí solo un termostato Wi-Fi no va a tomar la decisión ni será capaz de enviar a modificar el funcionamiento de unas persianas o diferentes dispositivos de protección solar que tenga. Aquí he puesto un apartado de comunicación con otros dispositivos y, por ejemplo, aquí sale Modbus, Ethernet. Modbus es uno de los buses estándares que vamos a encontrar en cualquier máquina de clima, cualquier recuperador de calor, cargadores de coches. Aquí, como que se ve en la cámara, tengo el cargador de coche de Circontrol, comunica con Modbus. Y por otro lado, Ethernet, en estos, cuando hablaba de electrodomésticos, la verdad es que hace unos 3 meses la parte de electrodomésticos, pues que va a ser que no la veía. ¿Vale? Un poco por la dificultad de integrarlo a un electrodoméstico, una lavadora ahora mismo, una secadora, no son como las antiguas que tenía el mando mecánico y que tú si le dabas corriente pues empezaba en el programa que habías marcado desde la ruedecita mecánica, sino que puedes darle corriente, se va a poner en marcha toda la electrónica, pero debes ir ahí y pulsar el on-off, seleccionar el programa, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es complejo de controlar simplemente con alimentando el electrodoméstico. Ahora mismo hay bastantes marcas que están trabajando con un protocolo que se llama Home Connect, ¿vale? Que es un electrodoméstico que tiene su aplicación pero está conectado a la red y nosotros utilizamos esa red y esa conexión para actuar sobre ese electrodoméstico
o bien otros protocolos que están saliendo estándares para este tipo de acciones. Y la verdad es que si nos lo planteamos desde el punto de vista de, bueno, yo no tengo mi propia generación de energía, pero sí tengo tarifa nocturna, pues bueno, pongo la lavadora, pongo la secadora o pongo cualquier electrodoméstico, el lavavajillas, y lo pongo en marcha cuando esté dentro de esa franja de tarifa nocturna. No lo pongo en marcha yo, sino lo va a poner en marcha el sistema. O bien, si tengo mi propia generación de energía, ¿vale? Estoy fuera de casa. Una casa, pongo el ejemplo de aquí de las oficinas, que luego os enseñaré un poco la aplicación. Cuando no tenemos consumo en la oficina, estamos teniendo unos 200, 240 vatios de consumo residente, ¿vale? Aquí todos los enchufes los paramos, no quedan dispositivos en stand-by, pero siempre hay, aquí la nevera sí que la tenemos puesta en marcha siempre, y hay algún que otro dispositivo que queda conectado, como sea el router, como sea el videoportero. Por tanto, tenemos ese consumo. Realmente, si tengo solo un consumo de 240 vatios, 300 vatios, y mi generación me está dando a lo mejor 2 kilovatios, ¿por qué no utilizarla en ese momento en vez de pasarla a la red? Ahora hay y al balance neto, pero tened en cuenta que el balance neto, si nosotros como energía eléctrica estamos pagando 13 céntimos por kilovatio hora, cuando inyectamos a la red, la compañía nos lo paga 3-4 céntimos. Por tanto, estamos regalando dinero. Lo que nos interesa es utilizar al máximo esos sobrantes. Ya bien porque tengo una aerotermia y quiero calentar o enfriar más el depósito de inercia, ya bien porque voy a recalentar 1 grado más o reenfriar 1 grado más la casa, o ya sea por la parte de los electrodomésticos. Aquí sí que no contaría la cafetera, que a veces la cafetera sale casi siempre, pero el café te lo quieres tomar aunque no tengas excedente de fotovoltaica. Aquí un poco en lo que he estado hablando ahora, sobre todo pensad en protocolos estándar. Modbus, hay la parte, digamos, cableada a través de un bus que se llama 485, que es Modbus RTU, o bien había una parte que se comunica a través de los mismos cables de red, que es Modbus TCP/IP. Aquí lo que os comentaba, hay muchos fabricantes de clima que ya tienen este tipo de pasarelas o tienen esos protocolos incorporados en las máquinas de clima, ¿vale? Auretermias, inversores de fotovoltaica también trabajan con estos protocolos. Ahora, hace quizá un año y medio, ha salido un bus que se llama E-Bus. Es un bus que está teniendo mucho éxito en Centro Europa. Es un bus pensado que sea multifabricante, pensado para electrodomésticos, inversores de fotovoltaica, cargadores de coche, es decir, todas las cargas que podemos tener o todos los consumidores que podemos tener en casa, tener un bus estándar que va a través de Ethernet para poder controlarlos. ¿Vale? Nosotros desde la última versión de firmware que salió hace 3 meses ya tenemos incorporado este bus y estamos comunicando, por ejemplo, con Aerotermias de Vaillant, que ya lo tienen incorporado. Vale, en principio tenemos que tener en cuenta sobre todo esta parte, tener un cerebro, tener los dispositivos conectados allí, un poco el control en local. Una parte importante es no trabajar en la nube, en el cloud. Esto es perfecto para datos, el Google Drive, para compartir datos, para compartir trabajos, pero no para apoyarnos en cuanto a la automatización. Lo que os comentaba antes, si tengo un termostato, estos termostatos que podemos comprar Wi-Fi en cualquier almacén, realmente cuando nosotros tenemos la aplicación en el móvil y nos conectamos para modificar temperaturas, no nos estamos conectando a ese termostato. Estamos conectando a la nube del fabricante y esa nube le da las órdenes al termostato. Por tanto, sí o sí necesitamos Internet y sí o sí necesitamos que esa nube de ese fabricante esté operativa, ¿vale? Si no, no funcionaría el sistema. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Por ejemplo, en edificios existentes, el hecho de poder tener las opciones vía radio. ¿Vale? No se va a poder hacer todo 100% vía radio, pero buena parte sí. Por ejemplo, antes os hablaba del cerebro. Supongo, voy a abrirme la ventana para ver un poco qué
que veis, este supongo que lo veis en la cámara, este es el cerebro donde se conectarían todos los sensores y todos los actuadores. Para obra nueva necesitamos un espacio en cuadro, dependiendo de los diferentes controles que tenemos. ¿Vale? Por otro lado, si hablamos de edificios existentes, estamos hablando ya del cerebro, aquí tenéis, es exactamente lo mismo, simplemente que ya tiene el protocolo vía radio integrado y esto se conecta, se alimenta, se conecta al router y ya podemos empezar a trabajar, a incorporar componentes, ya sean componentes tipo este dispositivo, que es para poner una persiana con un motor convencional y hacerlo trabajar, o ponerlo también en un recuperador de calor mecánico, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay diferentes componentes que nos ayudan a poder hacer que ese edificio existente, el máximo de dispositivos los podamos tener vía radio. Simplemente por coste, para no tener que hacer rozas, no pasar cableado. Sí que es verdad que depende de qué sistema, por ejemplo, la parte de clima normalmente suele ser hasta el momento Modbus RTU. Modbus RTU es cableado, seguramente irá saliendo también más adelante Modbus TCP/IP, que luego ya podremos aprovechar la propia red y el propio Wi-Fi para mandar esos telegramas. Y por otro lado, nueva construcción. Aquí sí que ya lo más importante es intentar toda esa planificación, hacerla lo más pronto posible. Otra cosa que me gustaría comentar, siempre cuando hablamos de automatización o lo que antiguamente se llamaba domótica, o no tan antiguamente, siempre cuando pensamos en domótica, en automatización es, vale, tengo mi instalación y voy a añadir un sobrecoste. Esta es una de las cosas importantes. No siempre tiene que ser un sobrecoste y no siempre será un sobrecoste. De hecho, hay elementos de la automatización que van a sustituir elementos actuales que instalaríamos en nuestras instalaciones. Por ejemplo, si ponemos el caso de una habitación, tendremos una habitación para controlar la persiana, para controlar la iluminación, pues diferentes interruptores y diferentes pulsadores. Y para controlar el clima, pues el termostato. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un pulsador que tiene el control central para iluminación, control de persianas, tiene sonda de temperatura y humedad. Por lo tanto, con este simple dispositivo sustituimos bastantes dispositivos y no solo es la sustitución directa, sino que además comporta mucho menos trabajo de cableado. ¿Vale? Son 3 interruptores para ir cableando manualmente con 3 cajetines, con el trabajo de hacer toda esa parte, de aislarlo bien, etcétera, etcétera. Es un simple cajetín, punto. Esto tenemos casos de, sobre todo, edificios terciarios donde el hecho de tener diferentes zonificaciones en diferentes aulas, con diferentes espacios, es mucho más económico, o sea, el hecho de ahorrarte un termostato en cada aula, además tener un control centralizado y poder poner horas o simplemente por ocupación o por lo que sea. En renovación de aire también tenemos que prever que hay un cableado hacia la máquina de renovación de aire, si hay o no instalación de fotovoltaica. Yo pienso que ahora mismo todas las construcciones nuevas, la preinstalación, dejar los cables por si a la larga ponemos instalación de fotovoltaica, debe ser así, igual que el cargador de coche. ¿Vale? Seguramente ahora no tenemos coche eléctrico, pero unos cuantos de nosotros seguro que si hacemos una previsión en 3 años, el coche eléctrico entra dentro de nuestra cabeza como idea de que al final vamos a acabar teniéndolo. Los dispositivos que tenemos como ejemplo el mini server que os he enseñado antes, este sería para obra nueva, ¿vale? Ya tenemos entradas, tenemos salidas, aquí es donde se conectan todos los sensores y todos los actuadores. Por decirlo de una manera, podemos hacer un símil al cuerpo humano. ¿Vale? Tenemos el cerebro y tenemos sensores, que son nuestros sentidos, el tacto, el gusto, la vista. A partir de ahí, nuestro cerebro toma decisiones y hace mover nuestras manos, nuestras piernas. ¿Vale? Por tanto, sería este mismo símil. Yo no, este dedo, por ejemplo, no envía la información fuera y luego vuelve y lo hace mover, sino que
todo el movimiento de mi cuerpo las decisiones son en local, por decirlo de una manera, ¿vale? La parte de control de estancias también es interesante tenerla en cuenta. ¿Qué voy a utilizar como controlador de estancias? ¿O voy a poner un piano de interruptores? ¿O voy a facilitarlo y voy a integrarlo todo como ese dispositivo que os he enseñado? Todo esto nos cambia el coste tanto de instalación como de dispositivos, como el hecho de decir, bueno, una instalación automatizada no tiene o no es, de hecho, un plus siempre partiendo de la base de una instalación convencional. ¿Vale? Por lo tanto, aquí, si en obra nueva podemos hacer la previsión lo antes posible, mucho más fácil. El tema del control de enchufes para elementos en stand-by, hay dos opciones. Hay la opción de realmente tenerlo previsto y luego ese contactor o ese dispositivo que me corta la alimentación a los diferentes enchufes, ¿vale? Los enchufes que puedan ser controlados, ponerlo en cuadro y hacerlo desde ahí, o bien en renovaciones, poner un dispositivo como este dispositivo nos da corriente o nos quita corriente, tiene sonda de temperatura porque lo podemos utilizar para control de un toallero eléctrico, por ejemplo, y nos da potencia y energía de la carga. Luego en la aplicación os lo enseñaré. Control de ventanas abiertas con un simple detector inalámbrico de apertura de puerta de ventana podemos dar esa señal. Y no simplemente en cuanto al ahorro energético, es decir, bueno, si tengo esa señal, una puerta abierta, no voy a poner en marcha la climatización o no voy a poner en marcha la máquina de renovación de aire con un coste eléctrico de los motores, y ya la estoy renovando naturalmente. ¿Vale? No es solo eso, sino que ya que lo tenemos, podemos aprovechar como dispositivo para intrusión en cuanto a la seguridad. Y después sondas de CO2 para calidad de aire y combinando siempre esa recuperación de calor, combinándolo con una buena calidad de aire, una buena humedad, una buena temperatura, pero también de apoyo al clima. Por ejemplo, yo puedo estar en verano, tener una temperatura externa más fresca que la que pueda tener internamente. Entonces, utilizarlo como, últimamente no se ve mucho hablar del free cooling, pero bueno, era refresco gratuito. Entonces, en vez de poner en marcha las máquinas, los compresores, las máquinas de clima, pues simplemente con el consumo de los ventiladores, pues hacer recircular el aire exterior para bajar esa temperatura que haya podido ganar nuestra instalación. En una instalación Passive House eso tiene menos importancia porque la temperatura es muy, muy constante, pero nos puede ayudar a hacer variar ese grado, 2 grados, que nos pueda hacer sentir más confortable. Vale, y aquí os voy a enseñar un ejemplo práctico, un ejemplo en cuanto a la aplicación. Evidentemente, todos los sistemas de automatización ahora ya tienen aplicación. Nosotros como Loxon nacimos en 2009 y ya sacamos la aplicación. De hecho, en ese momento solo había un smartphone que era iPhone. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar un poco el aspecto de la aplicación, pero sobre todo unas partes importantes desde nuestro punto de vista es que la aplicación es un accesorio. No tengo que estar siempre ahí para hacer funcionar mi casa, sino yo lo que hago es me marcho de casa, ella sabe o le digo estoy fuera de casa y ella va a hacer trabajar todos los sistemas para ahorrar al máximo energía y tener la máxima de tranquilidad en este aspecto. Voy a cambiar de pantalla. Seguro que la estáis viendo. Sí. Perfecto. Esta es la aplicación. Aquí estamos en las oficinas. La parte de control de accesos. Aquí tenemos nuestro videoportero. Aquí va a enseñar la máquina externa. ¿Vale? Puedo contestar o en local o en remoto. De hecho, cuando en marzo del año pasado empezamos el confinamiento domiciliario, cuando llegaban paquetes, pues yo contestaba videoportero y desde aquí abría la puerta. ¿Vale? Y tenemos también las 10 últimas fotos de las personas que aquí veis que nos han llegado un paquete de DHL, de las 10 últimas personas que han llamado a la puerta. Por otro lado, hay una página central que aquí es toda cómo está la visualización de la oficina. Fijaros,
No hay la alarma conectada, monitor de ventanas, hay una de abierta, ninguna persiana en sombreado, porque estamos aún en modo calefacción. Sombreado automático, pero sí que están abiertas las persianas. Hoy hace un día un poco, bueno, hoy sí que no aprovecharemos la energía solar para las ventanas. La iluminación, vemos dónde está conectada la iluminación. Central de audio, no hay nadie que esté escuchando música ahora mismo. Monitor de puertas está una abierta, ventanas una abierta, alarmas de técnicas está todo ok. Y este es el contador general de consumo. Ahora mismo estamos consumiendo 2 kilovatios y aquí podemos ir a la parte de estadísticas y veremos kilovatios horas consumidos cada día y puedo ver el consumo pico que tengo cada día. ¿Vale? A partir de ahí, mi sistema toma decisiones. Aquí tenemos también un cargador de coche. Entonces, si alguien viene y, por ejemplo, tiene coche eléctrico y se conecta, no recuerdo ahora cuando tenemos de limitación o por contrato, energía contratada, pero el resto de 2 kilovatios a la energía contratada, supongamos que son 6, esos 4 kilovatios me van a ir al coche. Si es una persona que dice, ostras, tenía la batería muy baja y voy a estar aquí de visita pues un par de horas, lo que hacemos es modificar consignas de las máquinas de clima y a partir de ahí ganamos ese plus de potencia para poder pasar al coche. Voy a ir a soporte, ahora yo estoy en la oficina de training online, pero estoy en soporte. Aquí fijaros que tenemos el contador de consumo, 694 vatios desde la máquina que tenemos aquí. Entonces yo iré y lo que haré voy a modificar la temperatura de confort. Fijaros que está en 22 grados. Vale, voy a bajar la temperatura a 21 grados. Vamos a dejar un poco, para que veáis un poco el cambio en cuanto a las máquinas inverter de unos 700 vatios. Fijaros ahora que está bajando muchísimo la necesidad de calefacción. Esto es una de las partes interesantes porque normalmente siempre se habla de que sobre si tomamos una temperatura de 21 grados, cada grado de más o cada grado de menos en calefacción o en refrigeración, el consumo es de un 10%. Habéis visto que realmente no es así, sobre todo con máquinas inverter o con aerotermia, que no deja de ser una máquina de inverter de aire-agua. ¿Vale? Y fijaros que ahora al modificar ese grado, he pasado de los 2 kilovatios de consumo total en la oficina a 1,2. Vale. Un poco hasta aquí era la parte de presentación. Voy a ir a ver si después del ejemplo práctico es un poco para que veáis. Aquí tenéis mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o lo que sea, me queréis preguntar alguna cosa aparte de las preguntas que puedan venir ahora. ¿Vale? Y nada, muchísimas gracias a la plataforma PEP para darnos esta oportunidad y un poco el hecho de podernos explicar siempre en la parte de automatización, gestión energética. Bueno, hay muchos conceptos ahí que se mezclan y bueno, gracias por la oportunidad de podernos explicar y espero que haya quedado más o menos claro. A mí se he intentado. Sí, perfecto. Muchas gracias a ti, Francés. La verdad que esta parte pues es un poco menos conocida a priori y es muy interesante y sobre todo ese ejemplo tan gráfico que has mostrado de cambiar un grado en la consigna y en tiempo real cómo baja el consumo y para ejemplificar eso, ¿no? La importancia que tiene una cosa tan pequeña, ¿no? Como un grado o como el tener protecciones solares sin activar en verano, que eso nos va a penalizar muchísimo el consumo, ¿no? Por ejemplo. Hombre, os puedo hablar del ejemplo de, por ejemplo, yo tengo un piso, si es verdad, comedor y cocina está en cara sur. Antes de hacer trabajar sombreado automático en verano, lo típico es que te vas a las 7 de la mañana y como es de día, subes persianas, ¿vale? Cuando llegas a mediodía decías, vale, notas el calor. Uh, y en invierno, lo mismo, que a las 7 de la mañana es oscuro, no piensas en subir persianas, por tanto no aprovechas esa energía.
Yo cuando tenía caldera de gasoil, había pasado de gastar unos 1.100 litros a gastar entre 600 y 700, simplemente con el tema del control de persianas. Y en algún cliente nuestro, una renovación que ha hecho, el hecho de cambiar un grado o no la temperatura y ver las horas de funcionamiento de una caldera gasoil es muy gráfico porque no es inverter ni nada, es cuando necesita quema y cuando no necesita para. Entonces el hecho de cambiar de que esté 5 horas en marcha la caldera en un día a subir un grado y que esté 8, 9 horas en marcha, 8 horas y media creo, 3 horas y media más, o sea, está quemando 3 horas y media más gasoil. Entonces, el 7-8% eso de un grado más o un grado menos es muy relativo, supongo que depende, pero nuestra experiencia normalmente es que es muchísimo más. Sí, sí. Vale, pues tenemos alguna pregunta. Mientras se anima a la gente a poner más preguntas, recordar que en el apartado documentos, en la pestañita documentos, ahí nos ha pasado a la gente del Oxon un magazine que podéis descargar en PDF y que está bastante interesante, la verdad. Que bueno, igualmente lo enviaremos en el email de seguimiento, también como el contacto de Francés, que luego enviamos un email de seguimiento con tu contacto para que te puedan preguntar casos más concretos y Vale, con la perfecto. de la jornada y así. Entonces, nos preguntaba Boris Martín qué ventajas aporta Loxon sobre un sistema estándar como KNX y qué pasa si Loxon desaparece en un futuro. Uh-huh. De hecho, las ventajas que aportan, bueno, me voy un poco años atrás. De hecho, yo trabajé durante desde 2004-2012 siendo entregador de KNX. Vale, entonces el tema del estándar está clarísimo en este aspecto. Lo que puede aportar Loxon a una instalación KNX es toda la potencia que os he enseñado de protección, de control de protección solar dependiendo de posición del sol, el hecho de integración de fotovoltaica, cargadores de coche y todos esos consumidores. Y de hecho, en el mini server, os lo muestro, hay el puerto KNX, por tanto, yo empecé trabajando con Loxon utilizando el mini server como servidor web. Tiene entradas, tiene salidas, tanto digitales como analógicas, y aprovecharlas en una instalación KNX. Ventajas, la flexibilidad y la rapidez de programación respecto a KNX. Si desaparece, de hecho hace tiempo que no nos hacían esta pregunta, ya había olvidado la respuesta. Claro, Loxon nacimos en 2009, ¿vale? Aquí en España abrimos la delegación en 2012, éramos 25 personas en ese momento, ahora somos 350 personas en todo el grupo. Pasamos de 6 dispositivos que teníamos en 2012, ahora tenemos 150. La verdad es que esta pregunta últimamente ya no nos pasa porque es un poco como preguntar qué pasa si cierra Siemens o cierra Vaillant. Dejamos de ser una startup ya hace mucho tiempo. Por tanto, el año pasado entre el grupo facturamos 100 millones de euros. O sea, no somos un fabricante que tenga un producto, lo deje ahí, no lo evolucione y nos quedemos parados y tengamos tendencia a desaparecer. No es esa. Y de hecho, la gente que nos conoce, por eso supongo que no. Hace tiempo que no tenía esa pregunta, así que en 2012, 2013 aparecía bastante a menudo. Sí, vamos, está guay, ¿no? Que nacéis así como startup y que os hayáis consolidado, ¿no? Ujú. Y que ya no tengáis que responder esa pregunta casi Pero nunca. es lógico, ¿eh? Sobre todo si vienes de... Yo lo entiendo, ¿eh? Yo también venía de KNX y tal. Cuando entras y dices, bueno, pues voy a utilizarlo por la potencia lógica y combinando con instalación KNX, porque al final, como integrador, lo que sí que recomiendo es que las instalaciones las hagan como ellos las harían en su casa, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido. Poco a poco ya coges confianza al sistema, ves las posibilidades, ves que realmente no estamos a un punto de desaparecer, por decirlo de alguna manera, y luego ya a partir de ahí es la flexibilidad. Podemos conectar con KNX, utilizar una parte vía radio, una parte cableada, con Modbus, utilizar nuestro sistema como pasarela de comunicación hacia otros sistemas. No hay problema. De hecho, nos gusta definirnos como un sistema abierto.
Sí, al final es lo que hace falta, ¿no? Conseguir integrar todo, o sea, que todo se comunique entre sí, ¿no? Vale, y nos hago Exacto. una pregunta más. Yolanda Palmero nos dice, ¿se considera en la instalación un SAI por si falla la electricidad para no perder configuración del sistema? Un SAI sería más, no para perder la configuración, porque la configuración no se pierde, sino un SAI sería más, yo os pongo el ejemplo de nuestras oficinas. En nuestras oficinas tenemos el control de accesos, tenemos el videoportero, entonces un SAI va bien para que el sistema nos pueda avisar de que se ha marchado la corriente de compañía o ha saltado el diferencial, pero además también alimentar aún al videoportero y alimentar a la parte de sistema de alarma y alimentar a los cerraderos automáticos, de manera que si llega alguien puedas abrirlo aunque no haya corriente. Pero para el tema de configuración no, porque no se pierde. Se puede ir la luz, que pasa que, bueno, como todas las instalaciones, si se va la luz, pues no funciona. Hay gente que piensa que se va la luz y la caldera a gas funciona igualmente. Pues no funciona porque no hay corriente. ¿Vale? Por tanto, el hecho de pérdida de configuración no es una opción para poner el SAI. Entendido. Nos preguntaba Vanessa Ezquerra que si habéis realizado estudios comparativos en Passive House de los ahorros que implica la automatización con otras no automatizadas. En Passive House, no, la verdad, y podríamos hacerlo porque hay unas cuantas. Sí que en el hecho de casas más convencionales. Y ahí sí que combinando el tema de lo que os comentaba yo de mi piso. De hecho, prácticamente en calefacción tuve un ahorro del 40%. Simplemente el tema del sombreado y con el tema de el control de clima. Cuando entramos ya en instalaciones que tengan solo radiante, que necesitemos conectar perdón, controlar la temperatura de impulsión, sí que aún ganamos mucho más ahorro energético, porque la temperatura de impulsión, de hecho nosotros utilizamos nuestro sistema como centralita de impulsión y tiene en cuenta temperatura interior, temperatura de consigna que quiero llegar y metros cuadrados de esa estancia o de cada estancia. A partir de ahí, si tenemos depósito de inercia, normalmente lo que no se hace es poner el depósito de inercia a piñón a 50 grados o a 60, sino que lo ponemos dependiendo de la demanda de las impulsiones. ¿Vale? Con todo eso, el ahorro puede ser mucho mayor. Normalmente estamos en ahorros en casas de entre el 30 y el 40%, solo teniendo en cuenta la parte de clima y parte de la protección solar. Y tenemos casas de escuelas donde llegamos al 63% de ahorro, simplemente controlando calefacción de una manera más lógica. Perfecto, cogemos esa propuesta de Vanessa y seguro trabajamos con vosotros y vemos opciones para a lo mejor monitorizar alguna passive De hecho, igual para ver podríamos qué ponernos situación, en... ¿no? Sí, Vale. Nos preguntaba, nos dice Vanessa Esquerra, sí, o sea, con muchas sís. Eh, Nos preguntaba Arturo Moreno una pregunta sobre el coste, ¿no? ¿Qué coste tendría una instalación en una vivienda Passive House de obra nueva de unos 200 metros cuadrados? Imagino que hay muchos factores, ¿no?, a tener en cuenta. sí, aquí siempre es un poco, bueno, hasta dónde queremos llegar. Si simplemente es el control vamos a poner el caso de una Passive House, 200 metros cuadrados, que no haya solo radiante, simplemente el hecho de renovación de aire, batería en la parte de renovación de aire y el control de las persianas que puede haber. Vamos a poner, no sé, que haya unas 10, 12 persianas, lo digo así muy de memoria, pero no creo que llegue a los 3.000 euros. Si ya llegamos o hay parte de solo radiante, toda esta parte ya puede ir increciendo en este aspecto, siempre teniendo en cuenta que nos ahorramos otros dispositivos, no siempre es el coste. De hecho, hicimos una comparativa de una casa de 110 metros cuadrados, teniendo en cuenta iluminación, teniendo en cuenta todo, y evidentemente funcionalidades por funcionalidades a una instalación convencional, es decir, si una instalación convencional no dejar los cables ahí colgados sin poner las luces
tener evidentemente las persianas motor y algún sistema de control de sus motores de persiana, tener un videoportero contestando desde el exterior, etcétera, etcétera. Y en toda la casa, contando instalación, contando toda esa puesta en marcha, mano de obra y material, el diferencial entre instalación convencional o una instalación con Loxone era entre 2 y 3.000 euros. Sí, que Funcionalidades con funcionalidades, ¿eh? eso luego es lo que hablamos siempre, ¿no? Luego iría contra el ahorro energético que tengamos, ¿no? Que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguramente terminas amortizándolo y al final Sí, más barato. aquí tenemos los datos en Inglaterra o Estados Unidos, siempre no hay autopromotores, siempre se hace a través de promociones y así. Ahí sí que calcularon el hecho de decir, vale, una instalación en un piso, vamos a poner 3.000 euros con nuestro sistema, que ya puedes hacer bastantes cosas. El promotor quiere ganar 6.000, el doble, normal. Normalmente no compramos las casas al contado, sino que hacemos una hipoteca. Lo que resultaba ese incremento sobre la hipoteca anualmente no llegaba a 200 euros y el ahorro que tenía el usuario final era de unos 280, 270 euros en ahorro energético. Por tanto, ese sobrecoste en la hipoteca se compensaba sobradamente por el tema de eficiencia energética. Claro, claro, que ese es un poco ese es el punto de vista, ¿no? Que hay que darle a todo esto. Ajá. Lo curioso es Vale, que normalmente cuando antes se compraba una caldera de gasoil nadie te pedía ¿y en cuánto la voy a amortizar? En cambio ahora cuando sí, te planteas el tema de la aerotermia o tema de otro sistema, bueno, ¿y cuánto voy a tardar a amortizar? Bueno, la vas a amortizar, pero no nos sí. planteamos hasta cuándo. Sí, sí, al igual que con el estándar, vamos. Siempre la pregunta es, ¿no? Pues el sobrecoste y cuándo se amortiza. Con seguridad lo vas a amortizar, ¿no? En una pregunta, en una construcción convencional no te haces esa pregunta y no la vas a amortizar, ¿no? Sí, pero además yo porque he ido a bastantes, una certificada Passive House, ya no solo es el hecho de amortizar, sino tú entras ahí y el Claro, confort que notas no tiene absolutamente nada que ver con una construcción convencional. claro, nosotros de primeras le damos la vuelta a la pregunta. Siempre decimos, tú apuestas por Passive House por otros temas, o sea, por el confort, por la seguridad del espacio y luego encima lo amortizas. Ese es un poco el prisma, ¿no? La visión que le damos. Vale, pues en principio parece que no tenemos más preguntas. No sé si alguien se quiere animar con alguna otra pregunta y si no, pues podemos cerrar. Creo que va a ser la primera vez en la historia de los webinars de PEP que terminemos a la hora. Que no nos Esto es que pasemos o no de hay la hora. interés o es que me he explicado muy bien, pero Sí, interés seguro que sí. Luego siempre llegan preguntas por email, ¿eh? Así que nada, pues lo pues dicho, contestamos Frances. con gusto. Muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones. Muy interesante. Y nada más, si quieres despedirte. Pues sí, nada, agradeceros nuevamente, agradecer también a los asistentes y ya sabéis, cualquier pregunta, aquí estamos, aunque sea de otros sistemas, no hay problema, no tenemos problemas en este aspecto y muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias, Francesc. Ha estado muy interesante. Gracias, Rosalía. Vale, gracias a todos. Un saludo. Enviaremos la grabación.